La mujer descubrió aterrada que había confundido la morfina con un analgésico y se la inyectó al millonario, y eso provocó que al millonario solo le quedaran 10 minutos de vida, porque hacía apenas un instante le había inyectado 100 miligramos de morfina. El millonario confirmó la dosis. Era una cantidad que ni una persona normal soportaría, ni siquiera un elefante. Sofía buscó desesperadamente e intentaba encontrar un antídoto, pero no encontró nada. Al verla tan alterada, el millonario trató de tranquilizar a Sofía, su cuidadora de confianza. Le pidió que no tuviera miedo, pero Sofía no podía calmarse. Si no recibía ayuda en 10 minutos, el millonario moriría por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el antídoto nunca apareció. Ya habían pasado 3 minutos. Sofía tomó el teléfono y llamó a una ambulancia, pero apenas contestaron, el millonario colgó la llamada. Vivían en una mansión aislada. La ambulancia tardaría más de 20 minutos en llegar. Ya no había tiempo. Sofía quiso salir a pedir ayuda, pero el millonario la detuvo. Al comprender que le quedaba poco tiempo, le pidió que se calmara y que recordara cada palabra, porque solo así podría evitar sospechas. La familia de Sofía era inmigrante ilegal y él no quería perjudicarlos. Además, ya era un hombre muy mayor. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El millonario le pidió enseguida que actuara con normalidad. Resultó que su nuera había oído ruido y subió a comprobarlo. Tras unas preguntas rápidas, no vio nada extraño y se marchó. Mientras el tiempo seguía corriendo, el millonario le pidió a Sofía que abandonara la casa. Primero debía salir en coche de la propiedad, luego regresar por un camino lateral. Así evitaría las cámaras. Después tendría que entrar por la puerta trasera. Aunque había 2 perros en el jardín, ambos la conocían y no alertarían a nadie. Luego debía subir hasta el 3er piso y volver a la habitación por la ventana. Después tendría que ponerse su pijama, bajar las escaleras y dejarse ver por su hijo. Luego regresar al cuarto y salir nuevamente siguiendo la misma ruta. De esa manera, tendría una coartada perfecta. Al día siguiente, la empleada doméstica fue a despertarlo, pero lo encontró con un cuchillo en la mano, tendido en el sofá. Cuando llegó la policía, consideró inicialmente que era un suicidio, pero el detective encargado no estaba convencido. Creía que el caso era mucho más complejo. Había sido contratado por una gran suma de dinero y debía descubrir la verdadera causa de la muerte. Entonces, comenzó a interrogar a todos los presentes. Resultó que la noche del incidente coincidía con el cumpleaños 85 del millonario. Toda la familia estaba reunida en la mansión. Eso significaba que cualquiera podía ser culpable. Por eso el detective investigó a todos, y cada uno intentaba culpar a otra persona. Era evidente que los hijos del millonario no eran precisamente inocentes. Solo les importaba la herencia. Al enterarse de su muerte, incluso parecían felices, porque así podrían heredar una enorme fortuna. Cuando el detective preguntó por la enfermera, todos coincidieron. Explicaron que Sofía llevaba años trabajando allí y ya era como parte de la familia. Además, unas horas antes de la muerte, ella ya había regresado a casa, pero el detective sintió que algo no encajaba. Por eso decidió investigar a Sofía. Durante la conversación, descubrió algo peculiar. Cada vez que mentía, no podía evitar vomitar. Por eso, cuando fue interrogada, sus respuestas estaban llenas de contradicciones. Las cámaras registraron sus movimientos esa noche, y en el sendero trasero también aparecieron sus huellas. Al llegar a la habitación, el detective descubrió una puerta secreta y encontró tierra seca sobre la alfombra. Eso demostraba que alguien había entrado allí la noche del incidente. Lo más extraño ocurrió después. Cuando el abogado leyó el testamento, todos los hijos quedaron atónitos, porque el millonario había dejado toda su fortuna a Sofía. La familia estalló de rabia. Estaban convencidos de que no estaba en sus cabales. Incluso insultaron a Sofía y la acusaron de acercarse a él por interés. Asustada, Sofía se marchó, pero los familiares siguieron acosándola. En ese momento, Diego la sacó de allí, le ofreció ayuda, pero quería la mitad de la herencia. Al día siguiente, Sofía recibió una carta anónima. Dentro había un informe de sangre y una frase inquietante. Decía que sabían lo que ella había hecho. Sofía entró en pánico. ¿Alguien sabía realmente lo de la morfina? Corrió a pedir ayuda a Diego. Diego pensó que si destruían el informe original, todo terminaría. Pero cuando llegaron al laboratorio, el edificio entero había sido consumido por las llamas. Era evidente que el misterioso chantajista ya tenía las pruebas. Poco después, recibieron una ubicación para reunirse, pero justo entonces, el detective descubrió sus movimientos. Los dos huyeron de inmediato. Sin embargo, acabaron siendo alcanzados. Alguien había visto a Diego escalar hasta el 3er piso la noche del incidente. Por eso la policía lo arrestó para interrogarlo. Sin su ayuda, Sofía tuvo que acudir sola a la cita, pero jamás imaginó quién estaba detrás de todo. La supuesta persona misteriosa era la ama de llaves, la misma que permanecía inconsciente. Sin embargo, ella también había recibido una gran dosis de morfina y cayó rápidamente en coma profundo. Sofía llamó enseguida a emergencias. En el hospital, por fin le contó toda la verdad al detective, pero cuando ambos regresaron a la mansión, él seguía preocupado.
pasado. ¿De dónde había salido aquel análisis de sangre? ¿Y quién había atacado a la ama de llaves? Al volver, Sofía recordó algo. La ama de llaves solía esconder sus objetos valiosos en un cajón, y efectivamente, allí encontró el informe de sangre. Sofía entendió que ese documento podía enviarla a prisión, pero aún así, decidió entregárselo al detective. Justo cuando iba a contar toda la verdad, el detective habló primero y reunió a todos. Entonces explicó que el millonario se había suicidado. Después reveló lo que realmente ocurrió. Resultó que el millonario le había contado a Diego que toda la herencia sería para Sofía. Al enterarse, Diego se llenó de ira. Tras abandonar la mansión, empezó a desear la muerte de su padre, así que evitó las cámaras y entró en secreto a la habitación del tercer piso. Allí cambió de lugar 2 frascos de medicamento y además se llevó el antídoto. Por eso mismo, Sofía terminó inyectando morfina por error. Cuando el millonario supo que moriría intoxicado, decidió proteger a Sofía y eligió acabar con su propia vida. Solo así podría librarla de cualquier sospecha. En cuanto al misterioso chantajista, siempre había sido Diego. Todo había sido un montaje, así que la verdad final era simple. El millonario realmente murió por suicidio.